Hoy en el enganche, el mejor Bayern de la historia. ¿Qué tal, gente del enganche? ¿Cómo estáis? Hemos tenido una semana Champions, hemos tenido diferentes protagonistas y algunos resultados que nos han llamado la atención, pero creo que por encima de todos, y no solo lo digo porque esté el primero de la clasificación, sino por su... Uy, que he escuchado ahí algo raro. Se ha escuchado ahí algo de fondo. Felipe, no sé si lo has escuchado tú. No, no, acá no. Ok, no sé qué era. Vuelvo a empezar. Dale. Hoy en el enganche, el mejor Bayern de la historia. ¿Qué tal, gente del enganche? ¿Cómo estáis? Vaya semana Champions hemos vivido. Tremendo, la verdad, en cuanto a algunos resultados sorprendentes, pero sobre todo el que más nos llama la atención, haciendo una lectura global, es el que va primero de la clasificación. Y no solo porque vaya líder de las jornadas que llevamos disputadas en la Champions, sino que su andar, su caminar, su solidez, su capacidad ofensiva, prácticamente todo nos está llevando la atención esta temporada del Bayern. Es verdad que el equipo teutón siempre es referencia, que el equipo teutón es uno de los más grandes de Europa, que siempre sabemos que va a estar peleando hasta el final, pero quizá habían surgido algunas dudas, y aquí me meto yo como uno de los que pensaba que la segunda temporada de Kompany podía ser problemática, que no se había fichado suficiente, que quizás se había dejado escapar algún futbolista que podría haber seguido sumando, que había una regeneración que probablemente le iba a llevar a Kompany a tener que exigirse un paso adelante, y yo dudaba que fuera capaz de hacerlo. La lesión de Musiala también me generó dudas en este sentido, pero todo lo contrario, está siendo más sólido que nunca, está siendo más vistoso que nunca, y viene nada más y nada menos que de ganarle al actual campeón de Europa, al Paris Saint-Germain. Así que quería hablar del Bayern hace algunas semanas. Es verdad que se ha ido hinchando el globo en cuanto a victorias y lleva ya 16, y eso lo ha convertido desde ya en el mejor equipo de la historia del fútbol, si tenemos en cuenta la racha, porque nadie había logrado 16 victorias consecutivas. Y además, no solo en Bundesliga, en Champions, en Copa, sigue imparable el equipo de Vincent Kompany. Pero para hablar del Bayern, evidentemente me he querido rodear de alguien al quien sigo hace mucho tiempo en redes. Siempre me ha gustado su cuenta muchísimo. FC Bayern Update. Lo digo en español para que todo el mundo lo sepa. FC Bayern Update, ¿vale? Por aquello de las dudas. Y es Felipe, y está aquí con nosotros en el enganche, nos está escuchando desde Panamá, porque esa cuenta es de verdad referencia, y siempre que hay que hablar del equipo bávaro, allá que acudimos. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en el enganche. Hola José, gracias a ti por la invitación y saludos a toda la audiencia del Enganche. Pues mira, que te ubique rápidamente todo el mundo. Si alguien quiere rápidamente estar al día de lo que es el Bayern de Múnich, le sigo, insisto, hace muchísimo tiempo. Es una cuenta que escribe tanto en español como en inglés, y que además hace un contenido diario prácticamente con un seguimiento y una cobertura muy interesante. Pero lo que más me gusta además de Felipe es que le da estructura, le da contexto, le da explicación, porque sigue día a día, detalle a detalle, todo lo que pasa en el equipo bávaro. Así que, evidentemente, Felipe, lo primero que estoy mostrando ahora en imagen, nos centramos, lo que nos lleva verdaderamente a hacer este vídeo es la grandeza del Bayern, sí, pero sobre todo la grandeza que está mostrando en este momento. Decía yo en la introducción, 16 victorias seguidas. Estamos mostrando ahora mismo cómo el Bayern se ha convertido, con las victorias que llevan esta temporada, en un equipo histórico. Nadie lo ha logrado, y estamos viendo cómo el Milan de la 92-93 era el más cercano. El Paris Saint-Germain de la 18-19 ya le dejó atrás. El propio Bayern de la 20-21 había quedado también con grandes registros. Pero, Felipe, nadie como este Bayern. ¿Era esperable? ¿Era algo que te imaginabas que podía ocurrir en este primer tramo de la temporada? A ver, yo creo que más allá del tema de las victorias es cómo se ha logrado llegar a las victorias, cómo se ha jugado durante todos estos partidos, y eso es lo que más me ha sorprendido, especialmente por cómo se han ido adaptando los jugadores nuevos, cómo el entrenador ha podido recuperar a jugadores que ya no contaban para muchos fanáticos e inclusive para los directivos. Y yo creo que esa combinación y esa armonía que ha tenido el equipo ha sido algo que nos ha sorprendido a todos. Yo sí pensaba que Company iba a mejorar en esta segunda temporada, pero no al nivel que ha mejorado el equipo, más aún con las lesiones que tú mencionaste al principio, que son Hmm. claves, porque son dos jugadores que, estando en forma, son titulares 100%, como Davis y como Musiala. Total. eh, pero también los reemplazos de ellos y la manera en la que Company ha podido adaptar al equipo a eso me parece que es sorprendente. Eh,
nos hemos enfrentado a todos los equipos grandes de Alemania y le hemos ganado a todos, al Leverkusen, al Dortmund, al Leipzig, al Frankfurt, que son los mejores equipos, digamos, en los últimos años. Pero la gran prueba era precisamente ahorita contra el Paris Saint-Germain a nivel europeo. Aparte de que se le ganó al Chelsea, se le ganó bien, se le pudo haber ganado por más. eh, pero yo creo que, y eso lo podemos hablar después, pero el tema del Mundial de Clubes yo lo veo más como un torneo de verano que no necesariamente representa lo que iba a ser la temporada y que por ahí el tema de la lesión de Musiala en ese Mundial de Clubes le afectó al equipo y fue después que Company logró adaptar para conseguir estas 16 victorias seguidas en gran parte porque ha logrado primero hacer que los jugadores ofensivos se comprometan con la parte defensiva, que eso es algo que desde la época de Henkes yo creo que no habíamos visto, o inclusive Hansi Flick en el 2020. Eh, pero sí, yo creo que el trabajo del entrenador se nota, por eso todo el mundo ahora está hablando de Company, todo el mundo está hablando de lo bien que está haciendo su trabajo, de lo bien que se ha adaptado de las derrotas que se tuvieron en la temporada anterior, contra el Inter, contra el mismo Barcelona, que fueron aprendizajes y que el equipo se ha ido adaptando y ha ido mejorando. eh, y yo creo que esos errores se han ido corrigiendo y gracias a eso es que ahora se tiene esa victoria esa racha de victorias tan importante. Ajá. Pues mira, estoy ahora mismo revisando cómo han sido todas las victorias del Bayern, insisto, 16, algo nunca conseguido por ningún equipo, inaudito. Stuttgart, Leipzig, el Behen en la Copa, el Augsburg, Hamburgo, Chelsea, Hoffenheim, Werder Bremen, Pafos, Eintracht Frankfurt, Dortmund, Brujas, Mönchengladbach, Colonia y Leverkusen más allá del extra del PSG. Es decir, como ha dicho ahora mismo Felipe, que prácticamente ha tenido ya los principales rivales de la Bundesliga y además ya ha sido sometido al test principal que es la Copa Europa contra el campeón actual, un equipo que venía arrasando verdaderamente por una tipología de fútbol no asumible para el resto, no digerible para ninguno de los rivales que se había encontrado hasta ahora. Vamos a hablar ahora un poquito más adelante de ese partido, pero por recabar todos los datos, solamente Bundesliga lleva 9 de 9, son 33 goles a favor y son 4 solo en contra. Si esto lo ampliamos al resto de competiciones, le está pasando lo mismo. Es un Bayern multigoleador que ha marcado, no tengo el dato ahora, pero lo he leído antes, creo que eran más de 2 goles en 12 ocasiones de esas 16 veces, lo cual es una cifra increíble, lo cual habla de una capacidad ofensiva, de una serie de mecanismos ofensivos que están funcionando muy bien y que a nivel individual están aumentando el poderío ofensivo del equipo, algo que yo creo que el año pasado sí que se adoleció y había una Harry Kane dependencia muchísimo mayor que en esta temporada. Esa es mi lectura. Pero viendo esos resultados, me vuelvo a la figura de Company, al cual pongo ahora mismo en pantalla, Felipe, porque y aquí me meto yo mismo, aquí me meto yo mismo como ejemplo. Yo he comentado la Bundesliga en España muchos años y sobre todo también con OneFootball en toda América y tenía muchas dudas de que la tipología bávara, la mentalidad, la cultura futbolística de un club tan dependiente de sus figuras, que sigue teniendo la dirección deportiva, que sigue teniendo en la dirección económica, en la presidencia, presidentes honoríficos, mucho radar alrededor del club, siempre son exjugadores o vínculos muy cercanos al club. Es decir, es un club gigantesco, pero que se sigue moviendo en base a los hilos que mueven los que antes han estado en el club de una manera u otra, aunque todavía se forman parte de él. El hecho de que viniera un ente extraño, como Ole Benson Company, un técnico cuyo mayor objetivo, mayor relevancia la había obtenido en el Burnley, subiéndolo de primera, de segunda, mejor dicho, en Inglaterra, de Championship a Premier, con un fútbol muy vistoso para lo que es el Burnley, muy vistoso para lo que es el fútbol inglés, muy rudimentario. Claro. Todo eso impactó mucho, pero eso llevado al Bayern sin que Company hubiera jugado ni siquiera en el Bayern, sí en el Hamburgo en su día, en Alemania, pero no en el Bayern, eso para mí me generaba muchísimas dudas. Cuando el año pasado de alguna manera fue capaz de volver a ganar la Bundesliga, Felipe, pero no dio la talla en Champions y después salió como salió del Mundial de Clubes, yo tuve la sensación... Algo se va a resquebrajar como tantas veces ha pasado en el Bayern con Company esta temporada, este segundo curso,
irá más lejos de la realidad. Ha sido absolutamente todo lo contrario. Pongo ahora mismo unos datos que he buscado antes y es que ahora Felipe Company tiene 2,38 puntos por partido. Es decir, prácticamente nadie ha logrado esa cifra de puntuación tan alta. Superó a Claro, Guardiola y a Flick. claro. Sí. ¿Cómo explicamos esto, Felipe? ¿Cómo explicamos esto que un ente extraño, alguien que no tenía ni siquiera mucho nombre, llega a un gigante súper además agresivo con todo lo que suele pasar y es capaz de primero comportarse, ganar la Bundesliga y ahora querer dar un paso adelante? ¿Cómo transformamos esto? Yo creo que hay varios. A ver, primero el tema de que el Bayern sea un equipo que se basa mucho en exjugadores y en ex leyendas del club. Eso a veces ha funcionado muy bien, pero la cadena de errores que se cometieron desde el momento en el que Oliver Kahn y Salihamidzic fueron Cierto. directivos del club fue lo que causó primero toda la desestabilización de los últimos años, desde la salida de Hansi Flick, que a mí no me parece que ese haya sido el error fue cuando despidieron a Nagelsmann sin ningún motivo, sin ninguna causa en realidad, porque el equipo venía jugando bien, algunos resultados no se daban, pero el equipo tenía una esencia, venía de eliminar al Paris Saint-Germain en la Champions en ese año, y en ese momento fue que se vino para abajo el equipo, porque trajeron a Tuchel, que es un buen entrenador, pero cuyas ideas no son de fútbol, no es lo que el club estaba buscando. Entonces, al despedir a Oliver Kahn y a Salihamidzic del Bayern, trajeron a Eberl. Y yo creo que ahí está la clave de todo. Sí, eso, Primero, Max Eber, para que la gente lo ubique, Felipe, que nosotros lo sabemos, pero la gente no, es el director deportivo que tenía bastante nombre en Alemania, porque entre otras cosas fue uno de los creadores de los últimos años del Leipzig, por ejemplo, para que la gente lo y ubique. del Borussia Y de Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach, y que de repente lo fichara al Bayern era otra vez meter un ente extraño porque no tenía nada que ver con el Bayern. Algo empezaba a cambiar ahí, ¿no? Querían como ideas nuevas. Sí, correcto. Bueno, él sí fue exjugador del Bayern en su Sí, cierto, momento, cierto. pero no, pero sí, no, nunca había tenido un puesto de directivo en el club, pero Ujú. traía algo que Oliver Kahn y Salihamidzic nunca tuvieron, experiencia en el trabajo. Sí. Y él, si bien es cierto que Company no era la primera opción, porque se habló de muchos entrenadores y yo creo que al final si vemos la lista o por lo menos las declaraciones que Everl ha dicho, él sí confirmó que el club estuvo interesado en su momento en traer a Nagelsmann de regreso. Creo que también confirmó el interés en Ralf Ragnick. Y no sé si lo confirmó que en algún momento consideraron a Hansi Flick o no, pero me parece que esos tres fueron las primeras opciones para después caer en Vincent Company. Él apostó muy fuerte por el entrenador, le dio todo el apoyo posible y yo creo que la evolución de Company en el club ha sido no solamente muy inteligente, sino que ha sido respaldada por el club y él ha respaldado las decisiones que ha ido tomando el club con respecto a fichajes. No ha habido ese encontronazo que, por ejemplo, sí hubo con Hansi Flick en su momento, que quería ciertos refuerzos y que el club le trajo otros, o con Nagelsmann en su momento también, Tuchel ni hablar. Mm. Company siempre ha encajado muy bien con lo que él sabe muy bien qué línea seguir en el momento de la temporada y sabe en qué momento pedir las cosas que necesita para su equipo. Entonces, su primera temporada, a mí me parece que fue fue normal el hecho de que no rotara, porque no rotó mucho a los jugadores, utilizó mucho a los jugadores de más experiencia que tenía, y él estaba claro que en esa primera temporada, más allá de que la final se jugara en el Allianz Arena, el objetivo era primero ganarle al Leverkusen, demostrar que se podía jugar mejor que el Leverkusen, cosa que lo hizo en Champions, en Liga, en Copa. Todos los partidos que se jugó contra el Leverkusen, salvo el que se jugó en Leverkusen, jugamos mejor que ellos. Ganamos en la Champions los dos partidos. Eh, y yo creo que esa era la prueba principal de él, volver a retomar la Bundesliga y afianzarse como un entrenador que podía ganar la Bundesliga. Ujú. A partir ya del segundo año, yo dije, ok, ahora yo espero ver de Company, primero, más rotación, segundo, si el club no quiere invertir en nuevos jugadores, como lo ha hecho en temporadas anteriores, el entrenador sí o sí va a tener que depender mucho más de la cantera.
cosa que lo está haciendo. Lennon Carl está utilizando mucho más a Stanisic, está utilizando mucho más a Pavlovic. El año pasado utilizaba más a Goretzka, utilizaba más a otro lateral en vez de Stanisic. Entonces, todo eso, yo creo que el entrenador se ha ido eh, adaptando, ha ido mejorando y ha ido utilizando los recursos que el club le da, y eso le ha permitido, primero, ganarse al equipo, segundo, ganarse la confianza de los directivos. Por eso fue que le acaban de renovar el contrato hasta el 2029, si no me equivoco. Sí. Y yo creo que lo más importante es la idea de juego que él tiene, porque lo que tú estabas mencionando del Burnley, yo creo que a muchos de nosotros nos causó duda el tema de que él viniera del Burnley, porque el año que lo contratamos, el Burnley bajó Sí. a segunda división de nuevo. Sí. Tal vez si lo hubiéramos contratado en el momento en el que él subió al Burnley a primera división, la expectativa hubiera sido diferente, porque hubiéramos dicho, ok, él subió al Burnley con récord de puntos en la segunda división de Inglaterra, jugando un fútbol vistoso, es un proyecto interesante. El tema de contratarlo en ese momento, cuando el Burnley bajó a segunda, fue que todo el mundo dijo, ¿cómo así que el Bayern está contratando un entrenador que acaba de bajar un equipo a segunda Sí, división? incluso él, Felipe, incluso él, ¿cómo se va a atrever a asumir un gigante como el Bayern? Es que eso habla de una personalidad y de un carácter potentísimo, porque se la acaba de pegar con el Burnley en la Premier, y probablemente incluso siendo conocedor un poco de cómo funciona ahora mismo el universo fútbol, claramente Company, seguro que al salir del Burnley también tuvo más alternativas y más ofertas en Inglaterra. Ya no te digo de algún club de los que hubiera bajado a segunda que pretendiera compararse con lo que había hecho en el Burnley el propio Company, sino que probablemente también algún equipo de la propia Premier que estuviera en un momento de duda en la lista de acabo de despedir a mi técnico, seguramente Company hubiera salido también. Así que desde ese punto de vista a mí me parece que tremendo. Sí. Y no, y precisamente por eso fue que le renovaron el contrato ahora, porque en aras de que Pep Guardiola, creo que se le acaba el contrato el año próximo en el Manchester City, el Bayern no quería arriesgarse de que entonces el City intentara llevarse a Company. Y hablando de Guardiola, precisamente yo creo que esa fue una de las, eso fue algo que, porque a los directivos del Bayern les gusta mucho Guardiola, les gusta mucho el estilo. Yo entiendo que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. A mí en particular Guardiola, cuando estuvo en el Bayern, me gustó su última temporada mucho, no me gustó tanto la primera. Eh, pero yo creo que eso influenció mucho en que los directivos contrataran a Vincent Company, porque lo veían como un, Sí, un vamos visionario, a ¿no? decir, estudiante Sí. de Guardiola. Y si vemos ahora por lo menos ahorita, hoy día, los equipos que mejor están en Europa son precisamente estudiantes de Guardiola. El mismo Guardiola, Arteta, Company. No sé si Xavi Alonso, me atrevo a decir que sea un estudiante de Guardiola, pero fue Sí, por lo jugador menos de sí, Guardiola. cierta influencia, sí. Maresca también lo tuvo de Sí, ayudante Guardiola y ahora está en el Chelsea muy bien, exacto. evidentemente, sí. Entonces, Aunque... eso yo creo que influenció mucho al club para decir, ok, vamos a ver cómo le va a Company. Sí. Y yo creo que la forma en la que ha cambiado, porque ese era mi gran temor. Hay muchos entrenadores, Hansi Flick, por ejemplo, que no cambian. Ellos juegan a lo suyo y ya, y mueren con la suya, en el mejor sentido de las palabras, y ya está. Eh, Company sí adaptó, está haciendo todos los cambios que yo pensé que iba a hacer en la primera temporada, que ahora entiendo por qué no los hizo, porque estás en un club grande, tu primera temporada, realmente lo que tú quieres es ganar la liga y competir en Champions, y ya esa primera temporada. Ya la segunda está haciendo los cambios, está rotando. Lo que hizo contra el Leverkusen antes del partido del PSG, que fue rotar a o sea, rotó a Harry Kane, y aún así dominó al Leverkusen y ya tenía resuelto el partido en el primer tiempo. Entonces, eso me parece extraordinario. Sí, eso de tener enchufada toda la plantilla y eso evidentemente se Correcto. genera una competitividad interna que va a hacer que todo vaya en el mismo camino, que todo fluya mucho mejor, hay una mayor competitividad. Fíjate que mirando los datos de puntuación que decía yo de Company, que tiene 2,38 de puntuación por partido, solamente le superan en sus mejores etapas tanto Heynckes como Hansi Flick, los dos muy cercanos, de hecho. Hansi Flick es el que sigue teniendo mejor puntuación, 2,49 Heynckes, 2,53 el bono de
Hansi, 2,38, insisto, lleva Kompany, que es mucho menos la rama de partidos que escoger, Claro. porque lleva menos tiempo, pero evidentemente también la cifra que acaba de conseguir, 16 victorias seguidas, eso no lo consiguió nadie. De hecho, como hemos dicho antes, no lo ha conseguido nadie en la historia del fútbol. Vamos a mirar un poco más allá, porque venimos de un partido clave en París, Felipe, donde a mí me da la sensación que de alguna manera el Bayern superó tácticamente al Paris Saint-Germain. Y es algo que muy pocos equipos han hecho hasta ahora, porque superar a Luis Enrique tácticamente viene a ser lo que hace 3-4 años era superar a Guardiola tácticamente. Es decir, tienes que adelantarte a lo que él va a presuponer que va a suceder en el partido. ¿Y cómo lo hizo Kompany? Principalmente lo hizo con un detalle que es marcaje individual en toda la zona. De 3/4 hacia adelante. Primero presionando muy alto, exigiendo al Paris Saint-Germain aquello que no le gusta y aquello que cual el Paris Saint-Germain suele someter a sus rivales, y sobre todo ese marcaje al hombre no posicional, sino directamente individual. De tal manera que vimos, por ejemplo, a Upamecano ser capaz de irse hasta campo contrario a 15 metros prácticamente de la portería del Paris Saint-Germain, para evitar el giro de los futbolistas principales como Barcola, como propio Dembélé en el primer tramo de partido, para que no pudieran girar, y en base a eso que el Paris Saint-Germain no pudiera tener superioridad numérica y tampoco tuviera una capacidad interior para después expandirse por las bandas. Eso que tantas veces le ha funcionado a Luis Enrique, estuvo intrépido Kompany y fue capaz de solventarlo. De alguna manera, ¿qué te demuestra esta victoria del Bayern, más allá de la racha? ¿Qué te demuestra el hecho de que haya ganado y cómo ha ganado en el campo del Paris Saint-Germain? Yo creo que fue un partido de dos tiempos y las dos maneras en las que jugó el Bayern demuestran primero la flexibilidad que tiene el entrenador, los jugadores, el compromiso de los jugadores y la manera en la que el Bayern puede jugar tanto ofensivamente como defensivamente. Eh, Primero, lo de Upamecano fue extraordinario. El partido de él y de Jonathan Tah junto a Manuel Neuer fue perfecto. Eh, yo creo que en esas subidas que tenía Upamecano, la clave era que Stanisic, siendo central, pero también jugando de lateral, eh, bajaba y se ponía en la posición de Upamecano para que en caso tal perdiera el balón Upamecano, no estuvieran no estuviera nada más Jonathan Tah en contra de los delanteros del Paris Saint-Germain, sino que Stanisic le podía ayudar, y al Stanisic pasar a la posición de central, Luis Díaz bajaba como lateral. Entonces, ese compromiso me parece que demuestra las ganas que tiene este equipo de poder ser exitoso, especialmente en la Champions esta temporada. Eh, Aparte de eso, a ver, el primer tiempo fue una clase de cómo se tiene que jugar de visitante en un partido importante en la Champions, Sí, sí, sin miedo, de atrevimiento, presionando, totalmente. de Sí, sí. atrevimiento, forzando los... Leí muchos comentarios de personas diciendo que el Paris Saint-Germain le regaló goles al Bayern. Yo digo, pues, a ver, uno no es que regale goles, es que los goles fueron forzados por la presión que el Bayern ejercía. Si el Bayern no estuviera ahí, por más regalo que Marquinhos quería dar, pues no hubiera habido ningún jugador ahí para quitarle el balón y para anotar el gol. Además de que después de quitarle todo el balón al rival, tienes que definir. Y esa es una de las grandes problemas que ha tenido el Bayern la temporada pasada, que era el tema de la definición. En este partido en particular, inclusive si se hubieran logrado todas las oportunidades que se Sí, tuvieron, eso te iba a ese primer decir. tiempo acababa Sí. 0-4, Sí, sí, 0-5, eso te iba a decir. sin ninguna duda. Para mí fue clave que en caso de haber logrado más pegada el Bayern, ya no te digo una pegada notabilísima, simplemente una pegada más o menos un 50% de acierto en finalización, probablemente el Bayern se hubiera marchado 0-4 el descanso. Eso hubiera dejado De sentenciado acuerdo. todo y probablemente ni siquiera hubiéramos visto a lo mejor la entrada de Luis Díaz, que todo lo cambia, ni hubiéramos tenido que ver la otra parte del Bayern. Pero creo, Felipe, y cambiando a la segunda parte, de hecho, en la primera parte ese achique del PSG atrás muy hundido y esa presión altísima hicieron que se jugara lo que el Bayern quería, y lograr esto en el campo del Paris Saint-Germain, quitarle la pelota por momentos, es muy difícil. Después pasó todo lo contrario, segunda parte, es verdad que hay esa entrada que, bueno, puede haber polémica o no, aquí no estamos para valorar eso, el caso es que el Bayern se queda con un jugador menos y cambia por completo el partido, gira, porque el Paris Saint-Germain se va con todo arriba y el Bayern
tuvo un ejercicio de paciencia, un ejercicio de resistencia y en un porcentaje estadístico mínimo, porque tuvo un 12% de posesión, 12% de posesión para el Bayern, es algo que no hemos visto nunca, es surrealista, es decir, estuvo totalmente metido atrás, pero demostró que tiene esa capacidad, solidez defensiva, un compromiso coral tremendo, una manera de ser capaz de cerrar todas las líneas de pase y al final acabar por bloquear al equipo que se le caían los goles el año pasado como el Bayern, como el Paris Saint-Germain. A mí me parece que esa doble lectura, una primera parte súper ofensiva y la otra defensiva, hacen una mezcla que demuestra que este Bayern está capacitado ahora mismo para cualquier cosa, porque encima lo hizo en el escenario principal. Y eso me parece que curte mucho al equipo, Felipe. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo que esa flexibilidad y ese compromiso de los jugadores para poder adaptarse a diferentes situaciones durante un partido fue admirable. Me quedo con, yo creo que el Bayern en el primer tiempo 11 contra 11 generó más oportunidades y más sensaciones de peligro que el Paris Saint-Germain con 11 y el Bayern con 10. Sí, sí. Eh, de memoria, tendría que revisar, pero de memoria, recuerdo dos o tres atajadas importantes de Neuer en el segundo tiempo. Eh, Poco más. Yo creo que el Paris Saint-Germain, por más posesión que tuvo, le faltó un poco de ganar la marca. Y en eso el Bayern fue muy bueno, lo que fue Leimer, lo que fue Stanisic, lo que fueron los centrales, hicieron un muy buen trabajo. El hecho de que no tuvieran ellos un delantero central ayudó mucho también a nosotros porque no tenían algo, no tenían una marca fija los centrales y se podían mover más libremente. Cuando entró Gonzalo Ramos fue precisamente que el Paris Saint-Germain tuvo como un ímpetu junto a Neves, que lograron irse un poquito más adelante. Pero de nuevo, después de que anotaron el 2-1, que para mí ahí fue un error de Leimer, pero bueno, después de anotar ese gol, creo que tuvieron una oportunidad más y Sí. ya, el Bayern logró cerrar muy bien el partido, que es otra cosa que lograron que no tenían en los últimos años, que es lograr controlar los partidos, mantener los partidos y cerrarlos sin tener como ese rush de adrenalina al final de los partidos pensando que lo van a poder perder. Eso no solamente contra el PSG, contra el Leverkusen también. Iban ganando 3-0 en el primer tiempo y en el segundo tiempo lo manejaron tan bien que Leverkusen no logró, Sí, creo que tuvieron un tiro al arco. sí. Entonces, eso es Lo minimizan, sí. primordial. Sí. Sí, Capaz de minimizar, capaz de dejar en mínimos al rival, aunque esté exigido y aunque esté obligado directamente a tener que buscar más la puerta rival. A mí me parece que amansar, domesticar al Paris Saint-Germain en su estadio es súper complejo y lo que hizo el Bayern fue primero salir a por todas de inicio, con una lectura de partido súper valiente, súper atrevida, que le podía haber salido mal, pero como funcionó rápidamente esa sensación de marcaje al individual, directamente le hundió al PSG, que sufrió muchísimo en salida. Es verdad que quizá no es el PSG tan exuberante como el año pasado, pero se le vio la dificultad actual precisamente por el gran hacer del Bayern. Citabas a un par de laterales, voy a dar un par de detalles porque teóricamente de inicio, si hubiéramos visto a Stanisic por el costado izquierdo, lateral izquierdo, en vez de Guerreiro, nos hubiera sonado de inicio que era una versión precavida y que incluso viendo a Laim en el costado derecho, otra vez, que es verdad que para mí es un comodín perfecto y aunque a mí me gustaba más el centro del campo, tengo que reconocer que como ahí el Bayern no ha encontrado un gran referente en ese costado, pues más o menos siempre cumple y hizo un achique extraordinario y ganó prácticamente todos los duelos a Barcola, algo que no es nada sencillo y que demuestra una determinación y una mentalidad muy fuerte que era para lo que claramente le había colocado Kompany en ese sentido, es decir, Stanisic y Leimer prácticamente ofensivamente no daban nada porque tenían otra misión para liberar esos marcajes que estamos diciendo que iban a achicar, iban a congelar mucho más al Paris Saint-Germain. Dicho lo cual, me voy a centrar, Felipe, a nivel global ya, no solo hablando en París, ni mucho menos, sino a nivel global de la temporada del Bayern, en dos nombres. Primero, para mí, Olise ha dado el paso adelante definitivo. Yo decía al principio de esta temporada que creo que iba a hacer un vídeo exclusivamente de él, que se llamara Jugadores que esta temporada lo van a reventar, que estábamos imaginando que iba a pasar, pero va a ser esta temporada. Algo así, ¿no? En plan, le hemos esperado mucho tiempo. Me parece que es un jugador que cada vez se va a ir más hacia adentro, porque estar escorado en banda es cerrarle muchos caminos, y yo creo que es un jugador que puede explotar mucho más, y creo que de hecho sí
si no lo hace es precisamente por el otro que quiero citar, que es Harry Kane. El hecho de que Harry Kane sea un 9, que realmente es más 10 que 9, más allá de que marque todos los goles de 9, es un 10 absoluto. Harry Kane me parece que está logrando algo que es continuamente ofrecer alternativas para que el equipo tenga muchas más salidas. Es decir, desciende muchísimo de una zona que está totalmente alejada del área. Eso le da mucha superioridad numérica al Bayern y además es el mejor socio de todos, porque potencia completamente en base a las pelotas que él es capaz de generar. Segundas jugadas, extender hacia los carriles, dar salida para expandirse por fuera a zonas mucho más profundas. Es decir, es un jugador que ofrece una amalgama de detalles que al final es increíble. Y Felipe lleva 22 goles y 3 asistencias en 16 partidos. Es decir, es que ahora mismo no quiero decir que hay una Harry Kane dependencia, porque el año pasado sí que la había, porque el resto no estuvo al nivel, pero Harry Kane es absolutamente clave en la manera de entender el Bayern actual. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Harry Kane lo que está viviendo yo diría que si no su mejor, una de las mejores temporadas que ha tenido a nivel personal. Se entiende muy bien con los jugadores que lo rodean, aporta mucho. Por ejemplo, en el partido de ayer, y no es la primera vez que lo he visto ahí, parecía un central más. Estaba justo al lado o enfrente de Upamecano y de Ta. Él se lanza mucho más hacia atrás Sí, 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 es para que precisamente liberar a Olise y a Luis Díaz para que puedan hacer las corridas. Nicolas Jackson también. sí, Entonces, eso y Serge Gnabry. Entonces, yo creo que la evolución que él ha tenido, la manera en la que él contribuye al juego, uno no puede analizar a Harry Kane solamente por los goles, porque es limitarlo muchísimo. Él total, es total. mucho más que solamente un Y, goleador. y fíjate que es un goleador como nunca, ¿eh? Que desde que se ha ido a Sí, Alemania todavía ha mejorado más sus registros. Pero es verdad que lo que tú dices es que no es un delantero que podamos decir le vamos a valorar por las cifras que tenga a final de temporada. No, no, es que eso sería minimizarle para todo lo que ofrece. Es que lo que tú dices ahora de esos metros que desciende es que prácticamente juega como tercer centrocampista. Y sin embargo, luego es el que más sí. goles marca de toda Europa prácticamente. Con lo cual es que es increíble la contribución que tiene Harry Kane. Sí, sí, definitivamente. Y eso le ayuda mucho a sus compañeros también, porque no es un delantero egoísta. Él pone muchos balones hacia Olise y hacia Luis Díaz, que se entienden muy bien arriba, y también entiende que cuando hay otro delantero centro en cancha, él puede retrasarse un poco más y permitirle al otro delantero que tenga la marca arriba. Por eso es que el fichaje de Nicolas Jackson, más allá de que yo no creo que se vaya a quedar mucho más tiempo en el club, fue un fichaje interesante porque él sí se lanza mucho más hacia Sí, arriba y le sí, sí. permite a Harry Kane retroceder. De la misma manera en la que estábamos hablando que Company recuperó un jugador como Serge Gnabry, que yo digo, ¿cuántos años pasaron desde el 2020, que fue la mejor temporada de Gnabry? Y yo creo que pocos extremos han tenido esa temporada que tuvo Gnabry, Sí, casi ningún extremo la ha tenido. y le dábamos por perdido, Felipe. Yo aquí me meto. Y Total, al igual que, total. al igual que Y Sané, todos ahora sabíamos que el estamos año pidiendo que pasado. le renuevan el Sí, contrato. claro. Igual que Sané sabíamos que el año pasado era el último porque ya no daba más o porque mentalmente ya no Sí, estaba enfocado en el equipo. Con Gnabry estábamos igual. Y de hecho, al inicio de esta sí, temporada pensábamos no solo que iba a ser la última de Gnabry, sino que probablemente seguía en el Bayern porque el Bayern había sido incapaz de encontrar otras soluciones en el mercado. Esa es la realidad de acuerdo, de lo que había en el mercado. totalmente. Y ahora que digo lo del mercado, yo me quedo con un detalle de lo que has dicho ahora mismo de por qué Nico Jackson es muy buena alternativa. Recuerdo, y aquí estaba una de mis dudas en torno al Bayern esta temporada, que me lo apuntaba por aquí. Para mí, Luis Díaz ha sido el único fichaje top, pero Luis Díaz sabíamos desde el día uno que el rendimiento iba a ser inmediato. Porque es un futbolista de una concepción futbolística muy trabajada ya en diferentes equipos top, es decir, viene del Liverpool y no se ha quedado porque quería ganar más dinero, porque era titular ya en el Liverpool y probablemente lo iba a ser más, desgraciadamente con lo que le pasó a Diogo Jota iba a ser todavía más titular que nunca, más estrella que nunca en el Liverpool, eso está claro, pero sin embargo decide cambiar por ambición y por dinero, sí, pero era rendimiento inmediato. ¿Ha costado mucho? Sí, pero insisto, es que ¿cuántos jugadores te dan rendimiento inmediato, competitividad máxima, capacidad para que no te quede grande la camiseta del Bayern desde el día 1? Eso es muy difícil de conseguirlo. Y segundo, más allá de Luis Díaz, que para mí es el único fichaje, yo dudé mucho de
tanto tiempo esperando a Voltemade en el mercado. A mí Voltemade me encanta, le he comentado aquí varios partidos, le comenté el día que le metió 3 con la sub-21 de Alemania a España, que creo que es el día que realmente todo fluye y ya explota definitivamente. Ese día lo comentaba yo aquí en la televisión de España, el partido, y ya todo el mundo se enamoró desde ese día. Pues Voltemade, siendo para mí una bailarina, que es un pedazo de jugador, porque técnicamente hay muy pocos como él, es muy Harry Kane. Es un crombo muy repetido, Sí, Harry Kane, porque es que de hecho es un 9 que marca muchos goles, pero no podemos compararle, no podemos pedirle a Voltemade solo cifras, porque es que es mejor todo lo que no son cifras, porque juega con el 10, es decir, es un 9, pero es que lleva el 10 a la espalda porque claramente te está dando el mensaje sí. de que él es otro tipo de jugador. Bueno, pues Harry Kane es lo mismo, entonces para mí, sin ser Nico Jackson seguramente un jugador que yo creo que hubiera sido mi primera opción, la veo mucho mejor entendida la idea de fichar a un Nico Jackson que te va a ofrecer salida en vertical, que es mucho más directo, que te da expansión, que te da salir con muchos metros en algunos partidos concretos, que haber fichado un suplente de Voltemade que es un suplente de Harry Kane. Es decir, me pareció Correcto. que no siendo muy buena la estructura de mercado para mí, porque insisto, a mí se me quedó un poco corta, pero claro, Luis Díaz es un acierto. Lo de Nico Jackson por lo menos es una alternativa a Harry Kane para que no condicione el buen rendimiento que te está dando Kane. Y lo de Ta está muy bien tirado, porque Upamecano había dudas con él el año pasado. Fichas a Ta, que es un cromo prácticamente repetido, y resulta que los dos te salen muy bien porque el resto, es verdad que el resto de fichajes defensivos del Bayern han sido un desastre en los últimos tiempos, y ahí no ha salido nada bien. Al igual que decimos una cosa, decimos la otra. Pero a mí, que se me había quedado corto el mercado, Felipe, cuando ves el funcionamiento ahora, es que, claro, está muy bien tirado lo de Luis Díaz, lo de Ta y lo de Nico Jackson. Sí, de acuerdo. Y sumarle a eso que el entrenador ha empezado a utilizar más a los canteranos, que eso era Sí, importante, con un mercado limitado como el que se hizo, porque sí creo que se hubiera podido reforzar el equipo por ahí en un par de posiciones más. Él no solamente utilizó bien los fichajes que se le trajeron, sino que está usando a los canteranos y sí, también está utilizando muy bien a jugadores que de repente el año pasado no tenían ya más espacio en el club. Hablo de Sasha Boy, por ejemplo, que ha tenido buenos sí, minutos y ha jugado sí. bien. Es otro tipo de lateral, porque Mucha lesión, ajá, lamentablemente, en esa es un asociación. guerreiro del lado derecho. Lo Sí, veo yo así porque son jugadores más ofensivos, mucho más ofensivos que Laimer y que Stanisic. En el caso de Lennon Carl, que obviamente con la confianza que se le ha dado y la zurda que tiene, sí. eh, Le acabo de poner, ha logrado jugar muy bien. le acabo de poner en imagen a Len Alcar porque te iba a preguntar por él y sabía que ibas a salir ahora con él. Hablemos de él porque está siendo seguramente, está teniendo pocos minutos. Lo que pasa es que hace tanto ruido, Felipe, es tan vistoso, es tan apetecible. Yo le comenté en la Eurocopa Sub-21 de este verano, ya lo había comentado en la Sub-17 o Sub-19 también aquí en España, en algunos partidos de Alemania y ya me tenía encandilado. Es verdad que después creo que fue en Mundial, no, en la Eurocopa de este verano luego no dejó tanta brillantez para lo que yo me esperaba de él, porque le había visto ser rutilante, ser notabilísimo en inferiores y me esperaba un poco más de él. Cuando después de esa versión un poco que me dejó un poco frío este verano con las selecciones inferiores, después vi que le iba a hacer hueco Company, pensé que era más un parche por no haber logrado fichar precisamente. Pero sin embargo, Totalmente. está apoyándose claramente en él porque es verdad que ahora no tiene competencia en ese sector y que le puede dar más minutos. Bueno, pues todos sabemos, y aquí no nos engañamos, que los canteranos o chicos que llegan muy jóvenes a este tipo de equipos tan gigantescos son hijos de la crisis. En este caso, hijos de la crisis de no haber fichado, pues por no haber fichado tiene más minutos Lennart Carr, que a mí particularmente me parece que es un jugador que va a ir mejor por dentro que por fuera, que ahora se le está haciendo hueco por fuera, pero que tiene una diagonal, una pierna zurda extraordinaria. Sí, de acuerdo, sí. Y ahí es muy importante el tema de la confianza del entrenador. Y es como tú dices, al principio cuando se dijo que se le iba a hacer espacio a él en el equipo, yo también pensé que iba a ser un parche más, como en varias ocasiones anteriores se ha hecho con otros jugadores juveniles, que no le han dado el espacio suficiente en el equipo y que terminan saliendo, por poner ejemplos, Tillman, que ahora está en el PSV. Sí, eh, Ibrahimovic, que ahora está en el Heidenheim, si no me equivoco. sí. Hay un montón de ejemplos de jugadores con mucho talento, pero que no se les dio la confianza en el club y que ahora por eso terminaron en otro. Bueno, Tillman está en el Leverkusen, ¿cierto? Eh, y me alegra mucho que Company le esté dando esos minutos. También me gusta mucho que lo ponga en su lugar. eh, a ver, creo que fue contra el Brujas, si no me equivoco.
o contra alguien que le anotó un gol, no, el Mönchengladbach, Sí, que él Gladbach. anotó un gol Sí, un Glor y Robin, que un fue a Glor. celebrar como de Sí, manera un poco como arrogante y entonces sí, Company lo sentó y le dijo, no, 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 vuelve a la tierra, está bien que estás anotando sí, goles, sí, pero humildad ante todo sí, porque todavía no has hecho nada, entonces sí, vamos sí. paso a paso y eso me gustó mucho porque significa, primero, que el jugador lo entendió, porque nunca vimos que hubiera una pelea, entonces, pues, tú sabes, los medios en Alemania seguramente hubieran sacado alguna noticia de que Carl está peleado ahora con Company, nada Sí. de eso pasó, el jugador lo entendió muy bien, inclusive lo entendió también que el partido siguiente, creo que contra el Leverkusen, jugó muy bien también. Entonces, eso me gusta cómo lo ha ido manejando y me gusta y me sorprende porque en la primera temporada de Company no lo hizo. No hizo nada de eso con los canteranos. Es más, se le rogaba que le diera minutos y nada, no le daba minutos. Y ahora sí cambió completamente su perspectiva. No solamente a él, sino al chico Wisdom Mike. También le está dando Sí, minutos. Él es más joven que Carl y yo entiendo que ya él, creo que él va para el Mundial Sub-17 o está ahorita mismo en el sí, Mundial está Sub-17. en el sub-17, sí. Eh, Sí, ajá. Porque Carl también hubiera ido, lo que pasa que evidentemente ya se ha convertido en un jugador sí. importante y como no es fecha FIFA, pues el Bayern le ha dicho que no, que se quede, que lo necesita. Es verdad que Y ahora, ha jugado poco en Champions y en Bundesliga, yo creo que poco a sí. poco va a ir creciendo más, pero claro, tenemos tanta expectativa y hace tanto que no se asoma un jugador de este tipo que es canterano del Bayern, que eso incluso de nexo para la afición también había sido muy importante. Y ahora que estabas mencionando o comparando esa situación de Voltemada en el mercado contra Nicolas Jackson, yo también comparo mucho la situación de Florian Wirtz con Luis Díaz en el mercado. Ujú. Porque eh, yo a Wirtz lo veo como un 10, a Sí, sí, Musiala lo veo como un 10. totalmente. Me hubiera encantado, no voy a decir que no, porque me hubiera encantado ver a Florian Wirtz en el Bayern y yo estoy seguro que hubiera funcionado muy bien, pero si nos vamos a los perfiles que necesitaba el equipo, Luis Díaz es el perfil exacto que necesita el equipo porque es un Total. extremo y eso era Sí, lo sí. que se necesitaba. Sí, sí. Sí, porque en Porque el esa. 10 va a ser Musiala. Sí, porque Entonces, había si tú perdido metes a Felipe. Wirtz, Claro, había a perdido. alguien o cambias la formación y juegas Ujú. con dos 10, dos mediapuntas, o pones a Wirtz o a Musiala de extremo que no te van a rendir los Nada, mismos que totalmente. seguramente te rinden bien porque son jugadores de clase mundial, pero no te va a rendir de la misma manera que rinde de 10. Es Sí. el problema que tiene Wirtz ahorita en el Liverpool, que el Sí. Liverpool no juega con un 10. De hecho, Entonces, Felipe, es el problema que ha tenido la selección alemana últimamente, que exacto. mezclaba a Wirtz con Musiala y es verdad que los dos brillando a la vez era muy complejo. Tenían buenos partidos porque técnicamente son maravillosos, pero que funcionen los dos a la vez en un mismo partido te está cortando la idea de tener extremos o te está evitando tener un, Correcto, un 9 referente y eso el Bayern no se puede permitir porque Kane es intocable y porque la tipología del correcto. Bayern, no nos engañemos, todos lo sabemos, es de jugar con extremos siempre, extremos puros, extremos de deporte, de tirar diagonales, de solucionarte en base a arrancadas, a verticalidad máxima, ese frenetismo que siempre ha tenido el Bayern, eso no lo puede perder, así que estoy totalmente de acuerdo contigo, era mucho mejor tirada la idea del mercado, aunque quizá no era tan llamativo, no era tan mediático, no era tan impactante para que en verano se generara una expectativa, porque claro, te traes a Voltemade, te traes a Florian Berch, y del Bayern hubiéramos dicho ya que era favorito para todo, es así. Sin embargo, Claro. trayéndote a Luis Díaz y trayéndote a Nico Jackson, eran buenos fichajes, pero no se generó una expectativa tan grande. Creo que eso ha ido en favor de la sorpresa que nos hemos llevado viendo la versión 2.0 de este Bayern de Company. Por finalizar, lo que dice De Ñabri, acuerdo. me lo había apuntado por aquí lo de Ñabri, renovado mentalmente, yo creo que el post Musiala exigía que Ñabri diera un paso adelante, porque está jugando mucho más por dentro también. Creo que en ese sentido, cuando vuelva a Musiala, va a tener mucho más donde elegir. Vamos a ver si aguantan los estados de forma, pero ha estado extraordinariamente bien en ese sentido el Bayern, sabiendo tapar esa zona. Y lo que decías tú del costado izquierdo, claramente Luis Díaz, porque de ahí se acababa de ir Coman y no hubo recambio, y de ahí se acaba de ir Sané, y evidentemente había que fichar ahí un jugador, así que claramente ha ido más a por los cromos No, que necesitaba directamente. y la diferencia entre Luis Díaz y Sané es día y noche. A mí me Sí, parece que más allá de que Luis Díaz también tiene problemas definiendo, porque los tiene, sí, pero tiene eh, tiene más gol ya, aún pero así. uno, tiene más gol y dos, yo creo que tiene mejor actitud. Porque yo había visto a Sané en muchos partidos con la cabeza baja, que se molestaba, que se le notaba ese como disgusto de que estoy teniendo un mal partido. A Luis Díaz no se le nota nada de No, eso.
Y la verdad que ese es Sí. un cambio muy positivo, Total. Y a mí me parece. vamos a acabar, Felipe, el vídeo con Neuer. Neuer, que evidentemente está a Salvador otra vez. Yo aquí en España tengo una pelea interna, te lo diré claramente, porque cada vez que decimos los mejores porteros del mundo, evidentemente aquí Courtois todo lo acapara y es un Sí, pedazo me de imagino. portero y nadie puede decir que no. Y probablemente aquí el debate estos días por el partido que hizo todavía ante Liverpool y ves que prácticamente salva al Madrid todos los partidos, es el debate de si es el mejor portero del Real Madrid e incluso ya se le ha quedado pequeño, es el mejor portero de la historia. Probablemente en España el único que le puede tapar es la grandeza, la sombra que tiene de Casillas, pero es verdad que incluso ya se está debatiendo de si está siendo incluso mejor portero que Casillas. Yo ya me atrevo a decir que Buffon también tenía esa aureola y yo siempre le meto, y aquí se me lo discuten siempre, a Manuel Neuer. Para mí, que soy consumidor total de la Bundesliga, que siempre he dicho que es la liga que más me gusta, que le veo al Bayern todos los partidos desde hace 20 años, básicamente, desde que me dedico a esto, siempre Neuer representaba ese portero, no solo Salvador, sino portero que fue un elemento nuevo, vanguardista para el fútbol jugando con los pies, que prácticamente era líbero jugando, permitiendo jugar al Bayern a 40 metros de su portería porque él esa estructura, esa interpretación la tuvo siempre como portero líbero. Es decir, una serie de detalles que lo convirtieron para mí en un portero absolutamente brutal. Es verdad que seguramente tuvo alguna desconexión puntual con algún error muy grande de pérdida de pelota, de no salir bien alguna de estos balones, porque se exponía mucho. Y eso le ha limitado, pero le hemos recuperado para causa, Felipe. Es que la mejor versión que estamos viendo de Neuer, que va a cumplir en nada, en apenas unas semanas, 40 años, es que es brutal. Sí, 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 la verdad que yo tenía dudas después de la lesión que tuvo, creo que Sí, fue en el 2018, de si iba a poder llegar al mejor nivel como lo venía haciendo en temporadas anteriores. Le costó porque tuvo un par de temporadas que no estuvo a su mejor nivel, pero ahorita yo creo que primero le ayuda mucho el tema de haberse retirado de la selección alemana. Ya no tiene que hacer esos sí, viajes, ya no tiene que cierto. preocuparse por el tema de ir al mundial y eso. Entonces eso le ayuda mucho. Segundo, yo creo que físicamente está bastante bien. Las reacciones que tiene a las atajadas que tiene que hacer a- contra el Paris Saint-Germain se vio que ahí las tiene intactas, eso no se pierde. Eh, Tiene muy claro su estilo de juego, le ayuda mucho al equipo. Por ejemplo, si no díganle, por ejemplo, a Hansi Flick, si no le hubiera ayudado mucho tener un Manuel Neuer ayer contra el Brujas o en cualquier partido con el Barcelona con la línea alta que tienen. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Yo creo que es bueno que el Bayern vea con Neuer año a año las renovaciones, Sí. que no le hagan un contrato amplio de 2, 3, 4 años, sino que cada año vayan viendo y que Neuer tome la decisión si quiere seguir o no, dependiendo del rendimiento que tiene, lo cual entonces nos lleva a la discusión de post-Neuer, quién va a ser. Y Sí, el Bayern tiene muy buenos arqueros, tiene a Urbig, tiene a Nubel, tiene a Pérez, el portero de sí, el Israel, Israel. son tres muy buenos arqueros. Pero ninguno ha estado cerca de demostrar todavía que está preparado para ese salto Correcto. adelante. Entonces yo creo que por ahora está bien que se mantenga Neuer y como te digo, yo creo que no creo que se vaya a retirar este año. Yo creo que él una temporada más lo vamos a ver, el próximo año seguramente lo Sí, vamos a ver. sí. Eh, y bueno, también queda la sorpresa de ver porque han estado como jugando mucho con el tema de si va a volver a la selección para la Copa del Mundo, porque Ter Stegen pues nunca ha estado a la altura realmente. Por lo menos en el Barça yo sé que sí tuvo un buen par de años en los que sí Sí, estuvo a la altura, ahora no, especialmente con Luis Enrique, ahora se lo quieren ahora quitar de no. encima, se lo quieren quitar de encima, sí, sí. Bauman pues es un buen arquero, pero no es ese Nada, nivel de Copa nada, del Mundo que te va a salvar una Copa del Mundo. no. Entonces, vamos a ver, quién Ah, quita que de repente sí le den el sí, espacio. pues está bien Pero porque... como te digo, todo depende de él. sí, Si él quiere volver, seguramente le abren la puerta. Si él sí. quiere renovar, el Bayern seguramente le renueva. Alemania le hará un recuerdo y un vuelve como a Cross, seguramente, que fíjate la versión que dio tan buena. Pues mira, Exacto. ese rumor aquí no le teníamos, no lo habíamos escuchado, así que un detalle que os dejamos ahí. Pues así finalizamos el vídeo. Vamos a seguir disfrutando de Neuer, vamos a seguir disfrutando de la versión renovada de Gnabry, del Harry Kane más brutal que hemos visto nunca, goleador y 10 a la vez, de esa explosividad y explosión tremenda de Sané, de ese nuevo Lutia, de alguna manera siendo el cromo ideal
el que necesitaba el Bayern para su ataque. De todo eso y más hemos hablado aquí con Felipe de Fútbol Club Bayern Update. Le podéis seguir en Twitter, en redes sociales, que tiene un contenido extraordinario del Bayern. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros en el enganche. Comentarios por aquí. Quiero que habléis de todo esto que estamos hablando del Bayern, de qué versión os parece, de si es el favorito para ganar la Champions, de si definitivamente ha logrado Kompany una versión muy optimista, muy superlativa, muy interesante de este Bayern. Todo lo que queráis, aquí estáis. Darle a la campanita, darle al me gusta, que nos vais a ayudar muchísimo para crear contenido así, que es 100% fútbol internacional y es 100% fútbol de El Enganche.